Muy buenos días, hermanos y hermanas de la Iglesia Bautista de Gracia. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo y aprovecho este tiempo también para saludar a cada madrecita por este día tan especial donde reconocemos a nivel mundial la tremenda labor que tiene cada madre en vamos a decir, en esta sociedad. Sin el trabajo arduo de una mujer, sería imposible que se logren los propósitos que la vida tiene y más todavía dentro de la palabra de Dios. Feliz día, mamitas, que Dios me los bendiga, sean fieles a Dios. Mucho del trabajo que usted hace determina como dice, los resultados de un hogar. Un versículo de la Biblia dice: la mujer sabia edifica su casa. La mujer sabia edifica su casa. Y quédese con ese pensamiento para que usted sepa que la sabiduría no es humana, viene de Dios. Esa sabiduría es necesario para que puedas edificar tu casa con mucha prudencia y sobre todo con la bendición de nuestro buen Dios. Vamos al libro de Romanos capítulo 12, versículo 2. El libro de Romanos capítulo 12, versículos 2. Y veremos en esta parte de la escritura que hoy Dios nos hablará acerca de la importancia de la voluntad de Dios y que a través de una renovación de nuestra mente podremos comprender cuál sea la buena voluntad de Dios. Dice agradable y perfecta. Si queremos en verdad saber la voluntad de Dios, es importante que mi mente esté pensando bíblicamente y mi mente sea como la de Cristo. El estándar que Dios ha puesto para nosotros no es el estándar que el mundo ha puesto a veces en la forma de pensar, y muchos de los grandes caos y tremendos problemas de los hogares, de las vidas, se dan cuando nos apartamos de la palabra de Dios y no seguimos la voluntad de Dios. Y básicamente cuando la voluntad de Dios no es importante en nuestra vida, esto traerá como resultado problemas en el futuro que costarán caro, como dice, que nosotros mismos veremos las consecuencias de ello. Y es mi oración que a través de esta enseñanza le ayude a usted a valorar la voluntad de Dios, a valorar la voluntad de Dios, porque esa es la regla, como dice, básica para que un cristiano pueda obtener todas las promesas que Dios ha dicho. Y no seguir la voluntad de Dios también traerá como consecuencia a la larga, traerá grandes problemas. Por ello es importante que estés consciente que es la voluntad de Dios lo que estás haciendo, porque si no estás haciendo la voluntad de Dios, usted se está trayendo el mal a su casa. Vamos a leer Romanos capítulo 12, versículo 2, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora el 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oremos, por favor. Glorioso Padre, en el nombre de Jesús, permítame presentarme al trono de tu gracia para rogarte y pedirte, Señor, que me des ciencia, sabiduría, inteligencia para poder presentar tu palabra y ayudar a tus santos, a tus hijos, a comprender esta verdad, Señor, que es tan necesario para que nosotros no pequemos contra ti y no tengamos que sufrir consecuencias por haber, Señor, no dado valor a tu voluntad.
Te pido, Señor, que hables a tu pueblo. Te pido, Señor, que toques vidas, que toques corazones. Que podamos, Señor, en verdad entender que la voluntad tuya no es una opción para los hombres. Es la única forma, Señor, de poder tener todas aquellas grandes bendiciones que tú nos das en Cristo Jesús. Bendiga tu palabra. Úsame, Padre, dame sabiduría y ciencia para predicar y enseñar, porque el talento, la habilidad, la destreza no es de los hombres, viene de tu gracia y bondad. Úsame, Padre, tu presencia sea con nosotros, en el nombre de Jesús, mi Salvador y Señor. Amén. Bien, mis hermanos, el tema que hoy vamos a tocar se llama ¿por qué renovar nuestra mente? En los estudios anteriores les dije, hermanos, que la mente es el campo de batalla, que el enemigo querrá ganarla, porque si tiene el control de tu manera de pensar, entonces él tiene la ventaja, él tiene todo, como dice, a su favor, para que no te llevará a lo bueno, te llevará a lo malo. Y tarde o temprano, esos van a traer consecuencias en tu vida. En el libro de Efesios capítulo 4, 27 dice, no deis lugar al diablo. No deis lugar al diablo. Muchas veces nosotros pensamos que, hermanos, Dios no sabe nuestros pensamientos. Dios sabe nuestros pensamientos y sabe la forma como pensamos determina mis acciones, mis valores. En este momento, usted se mueve por lo que está pensando. Si sus pensamientos no son bíblicos, no son conforme a la palabra de Dios, le aseguro que usted no está pensando en glorificar a Dios. No está pensando en que, Señor, estoy haciendo tu voluntad. Señor, en verdad estoy siguiendo tus caminos. En verdad, Señor, estoy haciendo algo agradable a ti. Es algo que en verdad te alaba, te glorifica, te reconoce. Usted no estará consciente que esto es la voluntad de Dios en tu vida porque usted no lo toma en cuenta y eso empieza en tu mente. Si usted no está pensando bíblicamente, usted no mirará pues desde la óptica de Dios, desde una perspectiva de Dios. Usted no tendrá un enfoque bíblico, sino un enfoque personal, un enfoque emocional, filosófico, pero no será conforme a la palabra de Dios. Y ahora el estándar de un hijo de Dios no es pensar como Russell, no es pensar como usted, no es pensar como tal hombre o tal filósofo o tal teoría. Ahora es pensar como Dios piensa. Por eso Dios nos dice que nosotros debemos pensar como Cristo porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Y eso se debe cultivar para que podamos, hermanos, caminar en este camino que Dios nos da. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, metamorfosis, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, saquen todo aquello que antes dominaba nuestra vida. Nuestra forma de percibir las cosas no eran conforme a la palabra. Entonces dice, renueven su mente. ¿Para qué? Dice, para que compruebes, para que sepas, para que estés consciente, para que sepas cuál dirección seguir, para que sepas qué decisión tomar, para saber que en verdad estás haciendo lo correcto. Y para ello dice, para que compruebes cuál sea, uno, la buena voluntad de Dios. Dos, lo agradable a Dios. 3, la perfecta voluntad de Dios. Esta es la razón
Porque, hermano, el propósito del enemigo es que usted se aparte de las enseñanzas de la palabra de Dios. No es que usted no vaya a la iglesia. Esa es una forma también, pero básicamente es que usted no practique los valores de Dios, no tome en cuenta la voluntad de Dios, que usted no esté consciente que no son mis emociones, mis sentimientos las que deben prevalecer en mi vida. Hay principios que Dios ha puesto para que guiemos nuestra vida, para que sepamos cómo conducirnos en este camino. Cuando Adán y Eva pecaron, hermanos, el enemigo puso en su mente que en realidad la palabra de Dios no se va a cumplir. Puso en su mente que en verdad la palabra de Dios no se ajusta al deseo que uno quiere. Así que si Dios te está diciendo que no, ¿por qué vas a hacerlo eso? Haz lo que te plazca. Y entonces dio como resultado de que Adán y Eva sigan el deseo de sus ojos, el deseo de su carne y la vanagloria de la vida. Normalmente, hermano, cuando nosotros no renovamos nuestra mente por la palabra de Dios, o sea, no pensamos bíblicamente, los deseos de la carne estarán en primer lugar. Los deseos de los ojos estarán en primer lugar. Y la vanagloria de la vida será otro que domine nuestra vida. Y ello es camino para nuestra autodestrucción y que a la larga las consecuencias de haber seguido ello tienen tremendo peso. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice, cuidado, renueven sus mentes. En una ocasión, la iglesia de Corinto tenía que disciplinar a un hermano porque estaba andando mal, había cometido un hecho vergonzoso. Pero también Pablo dice que cuando una persona se arrepiente, debe ser perdonado. Y bajo ese contexto, Pablo dice, les digo que lo perdonen, porque quiero que sepan que a veces una acción de falta de perdón, dice, es dar ventaja al diablo, y también es que entendamos que dice, no, dice, olvidamos, o como dice, sus maquinaciones. Vamos a verlo, por favor. Segunda a los Corintios, capítulo 2, versículos 10 y 11, dice la palabra del Señor. Ahí donde está, vamos a mirarlo. Dice la palabra, segunda a los Corintios, capítulo 2, versículos 10 y 11, dice aquí la palabra del Señor. Yo estoy en otro lado, un ratito. A ver, dice la palabra de Dios. Segunda a los Corintios, capítulo 2, versículo 10 y 11, dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado, y si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué significa? Dice, primero, para que Satanás no gane ventaja. Efesios dice, no deis lugar al diablo, pero también dice, no olvidamos sus maquinaciones, o sea, sus trampas ocultas. Y esas trampas ocultas siempre vienen con dardos donde ataca tu manera de pensar, porque tú eres el resultado de lo que piensas. Muchas veces la voluntad de Dios no está plasmada en tu vida, sino lo que piensas. Y si ese pensamiento no es bíblico, no es conforme a las enseñanzas de la palabra de Dios, tú sabes que Satanás está haciendo su nido en tu mente. Está ganando ventaja
y le estás dando lugar y ello traerá como resultado grandes problemas, grandes adversidades. El enemigo trabaja poco a poco, es paciente para ganar tu mente. Muy pronto se hace algo normal y muy pronto esto se hace una doctrina en tu vida, una creencia, una convicción, pero no bíblica. Y así te aleja de Dios, te separa de Dios, porque cada vez que usted no siga la voluntad de Dios, es pues apartarse de Dios y es rebelarse contra Dios. Hermanos, familia en Cristo, el enemigo siempre de alguna manera buscará distraerte. Y para ello te sacará de la Biblia, te sacará de una vida de oración, te sacará de la casa del Señor, que no estés en la casa del Señor, que hará que tú mismo busques tus propios deseos, tus sueños. No buscas la voluntad de Dios, buscas la voluntad del abuelo, del primo, del tío, buscas la voluntad de cualquier persona, pero no buscas la voluntad de Dios. Escúchame, si no seguimos la voluntad de Dios, no tienes garantía que te irá bien. Hagas lo que hagas, a la larga nos traerá consecuencias. A la larga sabrás la peor decisión que una persona toma es cuando no sigue la voluntad de Dios. La peor decisión que alguien tome es que no siga la voluntad de Dios. Y como hijos de Dios, como hijas de Dios, debemos, hermanos, dice, seguir la voluntad de Dios. ¿Por qué dice que debes renovar tu mente? ¿Por qué debes pensar como Cristo? ¿Por qué debes cultivar una mente bíblica? Porque si usted no cultiva una mente bíblica, usted no sabrá cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y si usted no se guía por la voluntad de Dios, usted no puede tener el compromiso de Dios con usted. Dios no se compromete con nadie que no siga su voluntad. Usted dice, bueno, pues no tengo que ser tan fanático de seguir. Escúchame. Está en juego todo lo que va a suceder en tu vida. Los resultados de tu vida van a depender de seguir la voluntad de Dios. Pero también las cosas que tendrás que enfrentar en la vida será porque dejaste la voluntad de Dios. Y muchas veces Dios nos ha enseñado, conocemos cuál es la voluntad de Dios. Dios nos ha dado el privilegio, pero muy pronto hemos olvidado, muy pronto dejamos la verdad de Dios, dejamos lo que Dios nos ha dicho y empezamos a seguir nuestras propias ideas. Y pensamos, bueno, Dios me comprende. Dios no comprende el pecado, hermano. Dios aborrece el pecado. Si en verdad usted y yo vamos a hacernos acreedores, como dice, herederos de esas promesas de Dios y que lo que ahora estoy disfrutando siga en mi vida, tiene que ser a partir de seguir la voluntad de Dios. Pero si usted toma un poco lo que Dios te ha enseñado, usted va a tener consecuencias. Y graves consecuencias. No pienses que te saldrás con la tuya. Tú no puedes vender tu conciencia. Tu conciencia sabe que tú no lo estás haciendo guiado por la palabra de Dios. Tú lo estás haciendo por sentimientos humanos o por sentimientos, como dice, familiares. Pero no porque la palabra de Dios lo dice. Porque tú sabes que incluso lo que otros están siguiendo no es conforme a la palabra de Dios. No es como enseña la palabra de Dios. No es un verdadero cristianismo. Pero aún así te atreves a desobedecerle a Dios, a rebelarte contra Dios, a no tomar, a no valorar la voluntad de Dios. Escúchame.
los caos, los problemas, las aflicciones, los grandes problemas que empezarán con tu hijo, con tu esposo, con tu esposa, con tu economía, con todo lo que hagas, es cuando tú tomes en poco la voluntad de Dios. No está sujeto a tu capacidad humana. ¿Crees que Dios no sabe lo que te dice? Es como despreciarle a Dios y decir: Dios, no me interesa lo que tú piensas, lo que yo pienso es superior a ti. Y si usted está pensando así, quiere decir que Satanás ya ha ganado ventaja sobre tu mente y usted no está pensando bíblicamente, sino diabólicamente. Porque no es esa forma de pensar. Y tu mente vienen pensamientos. ¿Pero por qué tengo que hacerlo? ¿Pero por qué tengo que estar orando? ¿Por qué tengo que estar en la Biblia? ¿Por qué tengo que estar honrando a Dios? ¿Por qué tengo que estar leyendo mi Biblia? ¿Por qué tengo que estar, como dice, congregado? ¿Por qué tengo que estar con los hermanos en Cristo? ¿Por qué debo tener comunión con otros hermanos? ¿Por qué debo practicar valores cristianos? ¿Por qué si hay muchos que no lo hacen y parece que no les va nada mal? Eso es por un tiempo. Es por un tiempo. Pero algunas veces, a algunos no les va mal todavía, porque no son hijos de Dios. Porque al que es hijo de Dios, Dios lo va a disciplinar. Te va a disciplinar. Pero si tú no eres hijo de Dios, entonces no te va a disciplinar. ¿Por qué? Porque no eres su hijo. Porque Dios solo a sus hijos disciplina. Hay muchas personas que dicen: a mí no me pasa nada. ¿Sabes qué? Dios no te va a disciplinar, pero tu pecado te va a alcanzar. Así dice la Escritura. Tarde o temprano el pecado te alcanza. No vayas a pensar que no te va a alcanzar. Te va a alcanzar. Y ahí va a ser lo triste. Vamos a Deuteronomio. El Señor nos recuerda, hermanos, de una manera muy clara, en el libro de Deuteronomio capítulo 10, algo que no podemos dejarlo. Si nosotros, hermanos, no valoramos la voluntad de Dios, nos estamos exponiendo a enfrentar tiempos difíciles, innecesariamente. ¿Qué pierdes, hermano, siguiendo la voluntad de Dios? ¿Crees que Dios es injusto? ¿Crees que Dios te va a hacer daño? ¿Crees que seguir lo que Dios enseña no es lo mejor? Dice, es perfecta. La voluntad de Dios es perfecta. Todo lo que Dios dice es bueno. Esa es la que de verdad te dará grandes satisfacciones. Cuando uno empieza a dar prioridad al trabajo o prioridad a tus deseos, a tus gustos, a las cosas que tú piensas que son más importantes y no quieres dar, te sacrificas para todo, corres por allá, hasta te amaneces para otras cosas, pero para Dios no tengo tiempo, vivo ocupado, no puedo, ya habrá tiempo, ya veremos. Mañana será, algún día será. Y cuando viene el mal no te dirá mañana será. El mal te castigará. Y por eso no nos conviene abandonar la voluntad de Dios. Si usted toma una decisión que Dios no te ha dicho, que no te ha respaldado con la palabra de Dios, no vais a pensar que Dios lo va a bendecir, pues. No vais a pensar, bueno, lo hice, Señor, ahora sí tú me tienes que bendecir, me tienes que proveer. Si tú no has hecho la voluntad de Dios, Él no va a estar ahí, hermano. Por eso tenemos que ponernos de rodillas. Por eso tenemos que estar en la palabra para saber cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque si tú y yo lo ponemos a un lado esto, hermano, tendremos problemas y graves problemas. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 10. Capítulo 10 dice, mira lo que dice.
La palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué pide? ¿Qué pide Dios de Israel? ¿Qué pide de ti y de mí? Mira que dice: ahora pues, Israel, 10, 12 de Deuteronomio. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, para que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. La palabra prosperidad es para que adelantes, para que te vaya bien, para que sigas, hermano, disfrutando de la bendición de Dios. ¿Cuántas personas se olvidan? Hermano, ni bien son bendecidos por Dios y saben cómo Dios les ha bendecido, y de pronto su corazón se endurece y piensa: esto es mío. Oye, hermano, ¿te olvidaste? Eso dice la palabra. El libro de Deuteronomio capítulo 8, 11. Deuteronomio 8, 11. Mira lo que dice el Señor. Todos. Deuteronomio capítulo 8, 11 dice: cuídate, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuídate de no olvidarte, de no saber que Él tiene la prioridad. Él debe tener la preeminencia en tu vida. Dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Mira lo que dice: no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por el desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para que la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y mi fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de tu Dios, porque Él te da poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como lo había, dice, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres a ellos, y dice, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Hermanos, miren lo que está diciendo la Escritura. Israel, cuidado que te olvides. Cuidado que cuando ya tengas la bendición, ya estés bien, ya estás construyendo tu casa, ya tienes vacas y tus crías, el oro, la plata se está multiplicando, la bendición está viniendo, y te olvides de Jehová. Cuidado, porque el Señor dice: hoy te protesto, hoy te juro que vas a perecer. No seguir la voluntad de Dios es enfrentar el enojo de Dios. No solo es: bueno, ¿qué te importa lo que yo hago? Vas a enfrentar el enojo de Dios.
y eso no nos conviene. Hermanos, prefiero lo poco en la voluntad de Dios que mucho fuera de la voluntad de Dios. Prefiero lo poco en la voluntad de Dios que mucho fuera de la voluntad de Dios. Hermanos, el enemigo sabe, hermanos, más de la voluntad de Dios que usted sabe. El enemigo sabe que si puede lograr sacarte de la voluntad de Dios, va a lograr muchas cosas para el mal tuyo. Número 1. El enemigo sabe que si tú sigues la voluntad de Dios, hermano, hay muchas bendiciones que vienen por seguir la voluntad de Dios. Así que, hermanos, el enemigo sabe que la voluntad de Dios provee la gracia sustentadora. Cuando uno sigue la voluntad de Dios, la gracia sustentadora estará en tu favor. Eso quiere decir que Dios estará ayudándote en todo lo que haces. No se alejará de ti. Él estará sosteniéndote, ayudándote, dándote la capacidad, la inteligencia, el talento, la habilidad para que puedas hacer tus labores correctamente. Pero cuando el Señor quita la gracia sustentadora, entonces todo será difícil, todo será complicado y los problemas vienen y muchos. Seguir la voluntad de Dios también te provee dirección divina. Sabrás qué paso dar. Sabrás qué decisión tomar. Pero cuando no sigues la voluntad de Dios, te pierdes esto y normalmente seguirás tus propias ideas, ideales, sueños, pero no lo que dice Dios. A la larga, esa decisión te traerá consecuencias. Pero cuando uno hace la voluntad, sé que la decisión que estoy tomando es la decisión sabia, es la decisión conforme a la voluntad de Dios y sé que me va a ir bien porque Dios no se equivoca, Dios no falla y Dios cumple porque Dios es Dios de pactos. Seguir la voluntad de Dios provee vida abundante. ¿Y sabes qué es vida abundante? Es disfrutar, hermanos, de una vida llena de paz, de gozo, de gracia. Hermanos, Dios estará contigo aún en el tiempo de prueba, aún en el tiempo de aflicción, porque a veces Dios permite ello para moldearte, para formarte, para hacerte mejor cristiano, pero Dios te dará gozo, paz. Vida abundante, disfrutarás de todo lo que Dios tiene a tu favor, de sus promesas. Pero si no, la paz, el gozo, tu vida será vacía. No habrá paz, no tendrás regocijo, no disfrutarás ni de lo que has ganado, no lo vas a disfrutar, porque Dios no te va a permitir hacerlo, aunque tengas mucho. Pero hermanos, seguir la voluntad de Dios te permitirá tener una vida abundante. Disfrutarás de todas las bendiciones que Dios ponga en tus manos. Si no, no lo vas a disfrutar. Quedarás vacío. La voluntad de Dios te provee también protección divina. Protección divina. Habrá alguien que pelea por ti. Habrá alguien que te sostendrá, que te cuidará. Hermanos, de muchos enemigos que el enemigo levantará para destruirte. Seguir la voluntad de Dios te convierte en un instrumento de bendición para otros. Cuando usted sigue la voluntad de Dios, hermano, usted se convierte en una bendición para los demás. Usted es un testimonio vivo de qué es servir a Dios, de qué es alabar a Dios. Dios hará que usted sea como la palmera, como el cedro en el Líbano. Dios te levantará y te exhibirá y serás un testimonio de lo que Dios ha hecho contigo por tu fidelidad
fidelidad, por tu obediencia, porque andas en el temor de Jehová, Él te levantará. Serás un testimonio, un instrumento de Dios para bendecir a otros, a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, a tus hijos. Tú serás un instrumento. Pero si usted no sigue la voluntad de Dios, te pierdes ese privilegio. Usted no se convierte en una bendición, sino más bien en una maldición para los demás. Hermanos, seguir la voluntad de Dios te aparta del pecado, te hace que usted deje lo que es desagradable ante los ojos de Dios, te aparta del mal. La voluntad de Dios te dice, no, no te metas ahí, esto no es para ti. Pero cuando uno no sigue la voluntad, ¿qué es lo que queda? El pecado. Usted se meterá en todo pecado. Tu esposo se meterá en todo pecado. Tu esposa se meterá en todo pecado. Tus hijos se meterán en todo pecado. El mal viene, el mal viene. Pero cuando uno sigue la voluntad de Dios, uno se aparta de ello, porque Dios nos preserva, nos hace ver con ojos espirituales y nos damos cuenta qué está mal, qué no le agrada a Dios. Pero cuando usted deja a un lado a Dios, ¿sabes qué? Los problemas van a venir y van a venir y usted no va a tener paz, usted no va a tener gozo. El pecado se va a hacer dueño de tu vida. La voluntad de Dios, seguir la voluntad de Dios también, hermanos, te hace un hijo obediente y bendecido. Usted será un hijo bendecido. Un hijo obediente es un hijo bendecido. La voluntad de Dios también te enfoca en lo que es bueno, en lo que es agradable, en lo que es perfecto. Salmos 19 dice la palabra del Señor. Salmos 19 dice la palabra. Versículos 7 y 8 dice la palabra. Salmos 19 versículos 7 y 8 dice la palabra del Señor. Mira lo que dice. Hermanos, lo que hace vivir en la voluntad de Dios. La ley, por favor, vamos todos. 19, 7 y 8 dice, hasta el 9 vamos a leer del Salmos 19, versículos 7 al 9 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El temor de Jehová, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad y son justos. Te enfoca cuando usted sigue la voluntad de Dios. Todo ello, hermano, se hace una realidad en tu vida. No pierdas ese privilegio. Seguir la voluntad de Dios es la prioridad de todo cristiano. Porque si usted le pone a un lado a Dios, usted está abandonando lo mejor. Usted está pensando que tener el trabajo o el estudio o el título es más importante. Usted puede ganar un título, usted puede ganar mucho dinero, usted puede ganar de repente muchas habilidades. Todo eso puedes ganar, pero no ganarás lo que Dios te va a dar. Eso hay que hacerlo, pero no dejando la voluntad de Dios. Sí, trabaja, estudia, sé un buen estudiante, sé un buen trabajador, sé una persona con visión que se expande, que crezca, que sea mejor, pero no dejando a Dios a un lado, no poniendo a Dios al último. Bueno, no tengo tiempo, ahora tengo que hacer esto, que estudiar, que hacer por acá, trabajar, y no le doy ningún lugar a Dios. Tu trabajo no está siendo de bendición ya. Porque estás amando más al estudio, a tu capacitación, a que seas mejor, pero sin Dios no vale la pena, hermano. Porque te hará perder lo más importante. Al final, cuando pierdas todo, te darás cuenta de nada valió haber seguido tus propios deseos. Dios no te dice que no estudies, Dios no te dice que no trabajes, Dios no te dice que no tengas una visión, que seas una persona visionaria. Dios quiere que crezca, que seas mejor. En la noche hablaremos acerca de ser excelentes. Dios no te dice que no seas, pero nunca abandones la voluntad de Dios. Nunca tomes que eso es prioritario, porque a la larga te darás cuenta
que en vez de ganar, has perdido. Hermanos, en segunda los Corintios 11:3 dice, temo, Pablo dice, temo, que como la serpiente con su astucia, con sus engaños, engañó a Eva, de alguna manera tu mente se ha extraviado de ser un hombre sincero a la fidelidad de Cristo. Una persona sincera a la fidelidad de Cristo. O sea, el enemigo busca que tú seas un cristiano mediocre, un cristiano religioso, un cristiano que no esté agarrado de Dios. Quiere que seas uno que solo piensa, dice, yo soy cristiano, sí, yo soy cristiano. Sí, eres cristiano, pero no eres un cristiano fiel. No eres un cristiano fiel. Pero también quiero decirte, muchas veces olvidas. Hermanos, no vayas a pensar que Dios no te va a cobrar. Dios te va a cobrar. Porque Dios dice, no tiene por inocente al culpable. Hermanos, cuando uno renueva su mente en la palabra de Dios, hermanos, no solo que usted sabrá la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, sino que a partir de ellos, hermanos, te permite que usted pueda disfrutar de todas aquellas promesas que Dios ha puesto a favor de sus hijos, de usted y de mí. ¿Quieres que la bondad y la promesa de Dios sea una realidad en tu vida? Renueva tu mente para que compruebes. En otras palabras, para que estés consciente que tal cosa que estás haciendo es la voluntad de Dios. ¿O es tu voluntad? ¿O es lo que tú crees? ¿O es lo que tú piensas? ¿Es lo que tú anhelas? ¿Es solamente tu sueño? ¿Es solamente tu deseo? ¿O es complacer a tu familia? ¿O es complacer a tu primo, a tu amigo, a tu prima, al novio, a la novia? Nada más, pero no es la voluntad de Dios. Si usted no está siguiendo la voluntad de Dios, digas lo que digas, a la larga te darás cuenta que eso te traerá consecuencias grandes. Hermanos, no seguir la voluntad de Dios te apartará de Dios. No seguir la voluntad de Dios, el pecado te destruirá. Y no seguir la voluntad de Dios, tus bendiciones se perderán. Eso va a suceder. Por ello, renueva tu mente. Piensa como Cristo. Piensa como Dios. Él quiere que sigas sus enseñanzas. La enseñanza de Dios es pura, es santa, es agradable, es perfecta. Haga la voluntad de Dios. No pienses que la voluntad de Dios es extremista, es fanática, es como dice para otras personas. Mis éxitos vienen por la voluntad de Dios. Mis fracasos vienen por haber dejado la voluntad de Dios. Mis problemas vienen por haber dejado la voluntad de Dios. Mis victorias, mis aciertos, siempre han seguido cuando he seguido la voluntad de Dios. ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo estás pensando? El enemigo le dijo a Eva, Eva, no va a pasar nada, no vas a morir, todo va a estar bien, haga nomás. ¿Ya estás pensando como el enemigo? ¿Piensas que el Señor no va a disciplinarte? ¿Piensas que te va a ir bien cuando has dejado la voluntad de Dios? No, arrepiéntete, pídele perdón a Dios, dile, Señor, perdóname. Muchas veces pienso que nadie sabe cómo estoy viviendo, que nadie sabe qué estoy haciendo, que nadie sabe que yo le estoy desobedeciendo abiertamente y conociendo la voluntad de Dios. Dios lo sabe. Necesitas arrepentirte. La única manera de estar en paz con Dios, la única manera de poder volver a tener comunión con Dios y volver a la voluntad de Dios es arrepiéntete, 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 arrepiéntete. Dile, Señor, perdóname, perdóname, Dios. Estoy viviendo una vida fuera de tu voluntad. No estoy haciendo tu voluntad. Yo estoy viviendo en mis ideas, en mis sueños, en mis creencias, en mis convicciones, pero no conforme a tu palabra. Si Él te ha hablado, mi hermano,
te amo en el amor del Señor. Quiero que te bendiga grandemente. Pero yo sé, si usted deja la voluntad de Dios, el mal va a venir, va a venir. Y no quiero eso, hermano. Te amo en el amor del Señor. Al que tenga oídos para oír, oiga. Y si Dios ya te ha hablado, ponte de rodillas. Ahí donde estás, invoca el nombre de Dios y dile: Señor, perdóname. Hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es amplio en perdonar. Dile: Señor, perdóname. Que Dios lo bendiga. Nos veremos en la próxima oportunidad, Dios mediante. Oremos. Amado Padre, gracias por tu palabra. Señor, tú nos reprendes. ¿Cuántos, Señor, dejan tu voluntad? ¿Cuántos, Señor, siguen sus deseos, sus sueños, sus anhelos? Ponen en prioridad lo que ellos quieren, pero no toman en cuenta tu palabra. Piensan que tú, Señor, eres lo último. Perdónalos, Señor. Perdónanos, Padre. Muchas veces yo también, Señor, pongo en prioridad otras cosas y nos olvidamos qué es lo más importante. Perdónanos, Dios. Perdona, Padre, nuestro corazón rebelde, duro, Padre. Perdona, Señor. No nos pagues conforme a nuestros pecados. Señor, no se retire tu gracia sustentadora de nosotros. Señor, no se retire tu bendición. Sosténnos, Padre. Ayúdanos, Padre. No nos dejes, Señor, que nos destruyamos. Señor, te ruego en el nombre de Jesús. No queremos pensar con pensamientos del enemigo, sino con pensamientos divinos, con el pensamiento que tú nos das a través de tu palabra. Que tu palabra nos ayude a entender que mejor es hacer tu voluntad. Por no hacerlo, es encontrar grandes problemas en nuestra vida. Perdónanos, Dios. Gracias por tu palabra. Tú has hablado, tu palabra nunca vuelve vacía. Te ruego esta gracia, por amor de tu nombre. Hágase tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga.